Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaría hablando sobre mi experiencia en estos 2 meses en la prueba de fondeo de Surge Trader. Recuerden que en el canal de YouTube ya tengo varias listas de reproducción y bastantes inversiones para que vayan y entiendan también por qué para mí es una de las plataformas más interesantes para realizar una prueba de fondeo. Igual en la descripción, en los comentarios les dejaré el link para que vayan y conozcan toda la plataforma. Adicional, en este momento Surge Trader subió 2% la pérdida máxima que se puede tener con la cuenta. En el momento en que yo empecé a invertir tenía un 6% y aún actualmente lo estoy manteniendo y en este momento ya es un 8%. Es un valor bastante significativo debido a que el plan de trading se centra específicamente en las condiciones de la prueba de fondeo. Entonces voy a empezar hablando como tal de la bitácora. ¿Qué es lo que ha venido pasando hasta el día de hoy? Entonces yo he venido operando al transcurso de estos 2 meses, si no estoy mal son 72 días los que he venido operando, en el cual aquí me dice que he tenido un número de trades de 37. Sin embargo, realmente el número de trades que he tenido han sido aproximadamente 17, 18 trades, que son los que he tenido hasta el día de hoy. Debido a que de esos 37, pues muchos han sido por no poner el stop loss, entonces se cierran automáticamente. ¿Qué es lo interesante de esta prueba de fondeo? Debido a que tengo el tiempo ilimitado, es decir, yo puedo realizar esta prueba al transcurso de un año, me ha dado la facilidad de replantearme muchas cosas. Entonces, lo primero y como aprendizaje es, hay que conocer el porcentaje de asertividad. Este porcentaje de asertividad va a cambiar bastante según la prueba en la que uno realiza, y más cuando uno está iniciando. Digamos, en este momento yo tengo un porcentaje de asertividad de un 30%, que quiere decir que de cada 10 operaciones yo tengo 3 operaciones ganadoras, y lo podemos ver acá en mi estadística. ¿Esto es malo? No, porque lo que estoy demostrando en este momento es que estoy ganando más de lo que estoy perdiendo. Yo puedo tener 7 operaciones seguidas en pérdida y con una sola operación poder recuperar ese capital e inclusive ganar más de lo que había perdido. Entonces esa es la razón por la cual en mi prueba de fondeo en este momento estoy positivo con $290. Sin embargo, el conocer ese porcentaje de asertividad me ha llevado a replantearme los valores con los que debo operar. Entonces vemos por acá la relación del riesgo, es decir que en este momento estaba operando con un 0,25%, con un 0,12%, ¿cierto? Dependiendo del trade, pero ya conociendo la asertividad, que es muy diferente en una prueba de fondeo a una prueba demo. En demo no puede ganar todo, pero en una prueba de fondeo de $25,000 es diferente, ¿no? Entonces esto me ha llevado a replantearme el cambiar el porcentaje con el que voy a invertir. En este momento voy a invertir con un 0,40, es decir, prácticamente, bueno, menos de un 1% de la cuenta, con el objetivo de lograr una mayor ganancia, porque como les digo, ya lo he venido demostrando en la prueba de fondeo, y esto podría conllevar a de que la ganancia que yo tenga, ¿cierto? Si sigo teniendo un 30% de ganancia con respecto a un 70% de pérdida, también me llevaría a una ganancia significativa. Entonces lo que voy a apostar es a ganar un trade y a perder 7, ¿cierto? A ganar 3 trades, qué pena, y a ganar 7. Y con esto poder cumplir el objetivo en el menor tiempo posible. Espero haya quedado claro la importancia de conocer la asertividad, ¿cierto? Que en este momento realmente es baja, pero pues por ser baja no significa que no pueda cumplir la prueba de fondeo. Segundo, la relación que tiene también con la pérdida máxima que tiene la cuenta. Digamos, tampoco vamos a apostar un 1%, yo teniendo un 30% de asertividad, porque de una u otra manera también me podría salir de estos rangos, porque si simplemente tengo 7 operaciones negativas, ¿cierto? Prácticamente estaría muy cerca del límite y ya psicológicamente posiblemente erre esa número 8. Entonces
hay que gestionar mejor el capital con respecto a la pérdida que me exige esa prueba de fondeo. Y ya creo que en cuanto a la prueba, pues podemos ver que en este momento he venido teniendo ganancias y pérdidas controladas. No he venido operando estos días porque realmente no he visto nada interesante. Además también he tenido fallas con el computador. Entonces de una u otra manera desde el celular no puedo hacer el análisis correcto. En este momento tengo la pérdida máxima en un 0,25, en un 0,24. Es decir, $78 perdidos de los 1500 que puedo perder. No es nada, digamos que significativo para mí. Todo lo he realizado en el SP500, ¿cierto? Absolutamente todas las operaciones. Ya dejé de operar otros pares porque simplemente no son los míos. En la bitácora he venido registrando absolutamente todo. Y también recuerden que esta estrategia que yo estoy aplicando también la estoy aplicando en la cuenta de Prime XBT, ¿listo? Que acá también ya están en YouTube por si quieren invertir en esta estrategia. Como les digo, he venido demostrando ganancias consistentes. Vamos a ver ahorita cómo me comporto con el aumento del porcentaje de inversión. De resto no es más, la plataforma me ha parecido demasiado buena. Como les digo, no he tenido ningún inconveniente más allá de que yo no ponga los stop loss y se me cierren las operaciones, pero son pérdidas que no son muy significativas porque no se cierran, digamos que solamente se cierran con la pérdida del spread. Entonces no es nada muy relevante con respecto a las ganancias o las pérdidas. No he tenido ningún problema con la plataforma, no he tenido ningún problema a la hora de invertir, el lotaje ni nada por el estilo. Entonces acá nuevamente les dejo el tipo de pruebas que pueden presentar. Espero les haya gustado el video, déjenme las dudas, todo lo que tengan en los comentarios del video yo voy respondiendo. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima.